Buenos días, mis queridos niños. Me alegra mucho volverlos a encontrar en este espacio de escuela dominical. Espero que este sea un tiempo lleno de bendición, que podamos aprender un poquito más del Señor y que podamos empezar y poder entender cómo es el reino de los cielos y cómo actúa Dios. Espero que este año haya empezado con mucha unión familiar, con mucho amor, con muchos proyectos, pero sobre todo con la esperanza y la confianza que Dios tiene todo bajo control. No hay nada de lo que ocurra que no esté en las manos del Señor. Hasta el día de hoy Él nos ha guardado, nos ha protegido y así va a seguir siendo. Entonces podemos estar confiados en que el Señor es nuestro amparo, nuestra fortaleza, y que cada día su gracia y su misericordia nos acompañen. Antes de iniciar esta mañana vamos a iniciar orando y disponiendo ese tiempo en las manos del Señor, para que sea Él a través de su Espíritu Santo el que le traiga el mensaje a nuestras vidas. Allá todos en familia, con sus papitos, con sus hermanos, con sus familiares, vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a hablar con el Padre. Vamos a decirle todo eso que tenemos en nuestro corazón y vamos a agradecerle por esta mañana. Padre, en esta mañana, Señor, te damos infinitas gracias por este nuevo día que nos das, Señor. Gracias porque tu amor, tu misericordia y tu gracia nos acompañan cada mañana, Señor. Gracias por tu bendita palabra que transforma nuestras vidas, que llega a nuestros corazones y que es un bálsamo, Señor, que refresca. Gracias, Padre, por cada uno de los niños que está en este momento junto con sus familias, dispuestos, Señor, a recibir tu palabra, a recibir tu mensaje, Señor. Guarda sus vidas, Señor, y continúanos bendiciendo, Señor. Que este año que inicia, Señor, traiga para ellos nuevos proyectos, Señor, que en su parte académica, Señor, puedan desarrollarse bien, Señor, que en sus familias, en sus lugares se encuentren el amor y la protección que necesitan. Gracias, Padre, por tu amor, por tu gracia y por tu misericordia. Y permite que esta mañana, Señor, tu mensaje llegue a nuestras vidas y transforme nuestra mente, Señor, nuestro pensamiento, nuestra manera de actuar. En el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo y en acción de gracias hemos orado. Amén. Bueno, mis niños, y para esta mañana la parábola la ubicamos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 20, del versículo 1 al versículo 16. Recordemos que Jesús acostumbraba a enseñar a través de parábola, para que para ellos fuera más claro entender cómo era el reino de los cielos y cómo actuaba Dios. En esta ocasión los discípulos le preguntaban a Jesús quién se iba a salvar y qué recompensa ellos iban a recibir por haberlo seguido, por haber abandonado sus casas, sus trabajos, sus familias. ¿Cuál era esa recompensa? Y Jesús les responde algo muy hermoso. Les dice que nada de lo que ellos hayan dejado, ni familia, ni trabajo, ni hogares, y era comparado con la recompensa que iban a recibir del cielo, una recompensa eterna. Pero para que aún quedara más claro, entonces empieza a relatar una parábola. Vamos a ver esta vez con qué compara el reino de los cielos. Entonces la voy a leer, está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 20. Y dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros de 1 denario, los envió a la viña. Saliendo cerca de la hora tercera, vio otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: y también vosotros a la viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora 11 recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora,
y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo de un denario? Ahora toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este igual que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas poco escogidos. Y así termina la parábola. No, ¿o es que tienes tu envidia porque yo soy bueno? Esa parábola ilustra perfectamente cómo la justicia de Dios es tan diferente a la justicia nuestra. Por eso la Biblia también dice que el Señor dice: mis caminos no son como sus caminos, ni mis pensamientos son como sus pensamientos. Si nosotros lo miramos con los ojos del mundo, decimos: no, pero si es injusto. O sea, un hombre trabajó todo el día y recibió lo mismo que trabajó una hora. Pero es que Dios mira de una manera diferente. Es por eso que para poder empezar a entender el reino de los cielos y cómo actúa Dios, debemos cambiar nuestro pensamiento, debemos cambiar la manera de que vemos las cosas, debemos nacer de nuevo. En ese tiempo la vida de un jornalero no era fácil. Bueno, en este también aún sigue siendo difícil. Pero un jornalero, si no trabajaba un día, no podía llevar alimento a su familia. Un denario era un salario justo para un día de trabajo. Con eso ellos podían llevar alimento a sus casas. Así que al finalizar del día podían llegar con la alegría de haber obtenido dinero para su familia o con la tristeza de no haber sido contratados. Ese padre de familia, él sale en 5 ocasiones a buscar jornaleros. Había trabajo para todos y él no quería que ninguno se quedara sin trabajar, desocupado. Y obró justamente porque sabía que menos de un denario a un obrero no le alcanzaría para llevar su alimento. El propósito de esta parábola es mostrarnos que la recompensa de Dios la da de acuerdo a Él, en su tiempo y a su manera, no de acuerdo al tiempo del hombre ni a la manera del hombre. Esos hombres sintieron envidia, enojo, porque aquel jornalero obró con bondad. En ningún momento pensaron: oye, qué hombre tan bueno. O sea, él sabe que necesitamos este dinero y aquel que trabajó solo una hora le pagó lo que él necesitaba para llevar de comer. No, ellos sintieron envidia porque dijeron: bueno, pero pues este trabajó una hora y nosotros todo el día y nos paga lo mismo, sabiendo que estaban en la misma situación. Entonces, qué bonita manera de enseñar Jesús para decir que la recompensa de Dios no es de acuerdo a nuestras capacidades, no es de acuerdo a nuestros méritos, no es porque nosotros la merezcamos, sino que es gracia del Señor. El llamado a aquellos obreros a la viña representa la gracia del Señor, como Él nos va llamando para la salvación. Algunos los hace desde temprana edad, desde que son niños, otros en la etapa juvenil, en la adultez, en la ancianidad o inclusive en el momento en que estamos muriendo. Así como lo hizo aquel hombre que murió crucificado con Jesús, que Jesús le habló y él le pidió salvación y Jesús lo aceptó. Entonces, todos vamos a recibir el llamado de Dios, el dueño de la viña. Vamos a recibir llamado porque Él sabe nuestra necesidad de salvación. Ahora es nuestra decisión aceptar, decir sí o no. Entonces ya tenemos 2 cositas. Una, la recompensa de Dios es de acuerdo a su manera y a su tiempo, no de acuerdo a la manera de nosotros. Y 2, el llamado no lo hace directamente Dios en cualquier etapa de nuestra vida. Es tiempo nosotros de decidir si aceptamos o no. Entonces ya tenemos 2 cositas. Una, la recompensa de Dios es de acuerdo a su manera y a su tiempo, no de acuerdo a la manera de nosotros. Y 2, el llamado no lo hace directamente Dios en cualquier etapa de nuestra vida. Es tiempo nosotros de decidir si aceptamos o no. 3, Dios es justo y misericordioso y nos bendice no de acuerdo a lo que merezcamos, sino de acuerdo a nuestras necesidades. El Señor quiere que trabajemos todos en su obra, en su viña,
pero no con el deseo egoísta de estar pensando en la recompensa ni en lo que vamos a vivir. Claro que vamos a tener una recompensa del cielo, pero no porque trabajemos más vamos a recibir más bendiciones. Dios no mira eso. Dios mira el corazón y la intención con las que hacemos las cosas. Si trabajamos solo por una vanagloria, por vanagloriarnos nosotros, por ser exaltados, o si realmente estamos trabajando porque queremos que el nombre del Señor sea exaltado. Ese es el verdadero trabajo que quiere que hagamos que quiere que el Señor hagamos en su viña. Todos tenemos un llamado y todos tenemos algo que hacer en su obra. Desde los dones y desde las capacidades que nos dio, de acuerdo a todo lo que el Señor nos ha dado, podemos trabajar, pero haciéndolo de corazón, con el deseo de alabar su nombre, de exaltar su nombre, y porque es nuestro deber enseñar la palabra, dar ese mensaje de salvación, ese mensaje que alguna vez llegó a nuestras vidas de gracia, que lo sigamos enseñando a los demás, y sabiendo que en algún momento vamos a recibir la recompensa, pero no trabajando por recibirla, sino por amor. A veces creemos que porque trabajamos más, porque estamos todo el día en la iglesia, vamos a recibir más bendición. No, recordemos, el Señor mira el corazón y la intención con la que hacemos cada cosa que trabajamos en su obra. Entonces, mis niños, esta es la parábola de los obreros de la viña. El Señor te hace un llamado. Él no quiere que nadie esté desocupado, distraído en cosas que no lo edifican. Él quiere que vengan a su reino, que Él quiere que nos arrepintamos y que aceptemos ese regalo de salvación y que trabajemos en su obra. Ya después de que nuestra vida es transformada, nuestro pensamiento es transformado, que nacemos de nuevo, entonces empecemos a llevar también ese mensaje de salvación a otras personas, con amor, con el deseo enorme de que todo el mundo conozca la gracia y la misericordia de Dios. Y ahora vamos a aprender el versículo de esta mañana. Bueno, y el versículo resume un poquito la clase de hoy, porque recuerda que la salvación es solo por gracia, no por obras ni por nada que nosotros hagamos, es un don de Dios. Y entonces el versículo está en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, del versículo 8 al 9, y dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y esto responde a la pregunta que le hacían los discípulos a Jesús: ¿quién se va a salvar? Todo el que se acerque al Señor, se arrepienta y lo acepte como su Salvador. ¿Y cuál es la recompensa? La recompensa es la vida eterna, y va a ser en el tiempo y a la manera de Dios. Entonces vamos a leerlo nuevamente. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es de Dios, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Mis niños, y ese es el mensaje de esta mañana. Recuerden que Dios aún sigue llamando a su viña. Él está ahí atento a que nosotros aceptemos ir a trabajar en su obra y actuemos con un corazón sensible, un corazón sincero, un corazón lleno de amor, no pensando, no teniendo sentimientos egoístas. Tenemos que transformar nuestra mente, nuestro pensamiento, para que podamos entender cómo actúa Dios, cómo es el reino de Dios, que es un reino completamente justo. Dios es infinitamente soberano, justo, y su gracia es para todos. Dios los bendiga, espero vernos pronto, que tengan una excelente semana. Chao. El dueño de una viña se marchó a contratar obreros. A unos hombres en la plaza encontró y a la viña fueron. El precio del trabajo que ofreció fue de 1 denario por un día
día de esfuerzo y de sudor no era mal salario. Al llegar el mediodía que el Señor fue otra vez al pueblo, a nuevos operarios contrató por igual dinero. En cuanto el día atardeció, fue a contratar de nuevo, y a unos que ahí había ofreció el mismo sueldo. En cuanto la jornada se acabó, vinieron los obreros, y a todos por igual se les pagó como fue el acuerdo. Aquellos que estuvieron todo el día, muchos se ofendieron cuando vieron que los últimos tenían el jornal entero. El dueño a sus protestas contestó: no te he dado menos, o es que sientes envidia de que yo por igual los quiero. Los primeros serán últimos y los últimos primero. Los primeros serán últimos y los últimos primero. Los primeros serán últimos y los últimos primero. Los primeros serán últimos y los últimos primeros. Amados hermanos y amigos, muy buenos días. En esta mañana les invito para que pensemos en el tema pasar al otro lado. Bien, les invito para eso a que abramos nuestras Biblias en Josué capítulo 3. Josué capítulo 3, y vamos a leer los primeros 10 versículos donde la palabra del Señor dice de la siguiente manera: Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes ni ahora por este camino, pero entre vosotros y ella hay distancia como de 2000 codos acerca de ahí. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pasaréis este río. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al efeo, al fereceo, al geseo, al amorreo y al gibileo. Vamos a dejarlo ahí y vamos a meditar esta mañana, como acabamos de decir. El tema es pasar al otro lado. Vamos a pedir a Dios que nos permita y que nos ayude a entender lo que Dios trae para nosotros en el día de hoy. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por esta oportunidad que nos brindas de en esta mañana poder recibir el consejo que tú nos das por medio de ella. Dirígenos y prepara nuestra mente y nuestro corazón para que esa palabra refresque, anime y aliente nuestras vidas. Oramos dándote gracias en Cristo Jesús. Amén. Estoy aquí en un lugar donde ustedes ven que hay un puente bastante largo para cruzar de este lado e ir al otro lado. Es un puente moderno, es un puente que tiene bastante ingeniería y una buena estructura, y es sencillo pasar de un extremo al otro lado. Usted puede imaginarse en el tiempo de Josué, cuando el pueblo de Israel tenía que atravesar el río Jordán para llegar a la tierra prometida. Era un río de una extensión más o menos de 4 kilómetros y estaba en creciente.
no era fácil. Recuerdo cuando estaba niño, les voy a dar un ejemplo, cuando estaba niño, y yo tenía a veces que ir a jugar abajo a un lugar llamado La Nutria, donde hoy en día conocemos como Diana Turbay, como Molinos. Eso era un sector donde anteriormente nosotros íbamos a jugar. Pero para pasar a ese lugar había que atravesar un río, vamos a enfocar de ancho como este lugar donde estoy, hacia el otro lado allá donde están esos árboles, esa casa. Había que atravesar un río de esa manera, pero había que hacerlo pasando por un tubo de unos 30 centímetros de ancho. Jamás en mi vida lo pude pasar, pero había un amigo que siempre le decía a los demás niños y se le enseñaba a pasar ese tubo y le decía: ustedes, la única manera que ustedes pueden para pasar este río es, fíjense en mí, mírenme atentamente, no miren ni para arriba, ni para abajo, ni para la izquierda, ni para la derecha, solamente fíjense en mí y mírenme a mí. Todos aquellos que lograban fijar la mirada en este hombre Wenceslao, quienes lo miraban atentamente y seguían sus pasos, lograban pasar ese tubo. Los que nunca lo pudimos mirar e imitarlo, nunca pasamos ese tubo. Tal vez es lo que estamos viviendo hoy en día. Estamos viviendo una época de pandemia y la pregunta es, hermanos, ¿hasta cuándo vamos a seguir en esta situación? Pero quiero que en esta mañana, inspirados en esta lectura que hemos acabado de hacer del libro de Josué, nosotros podamos pedir al Señor que nos ayude a pasar ya. Tenemos que pasar ya este cuento, esta historia de la pandemia. No quiere decir que la ignoremos. No quiero decir, hermanos, que no estamos viviendo una situación difícil. No, hermanos, todo lo contrario, la estamos viviendo. Pero ¿cómo vamos a hacer nosotros para pasar al otro lado en medio de una situación tan difícil como la que estamos viviendo? ¿Cómo nosotros, como individuos, como personas, como familias, como sociedad y como iglesia, vamos a pasar al otro lado en medio de la situación? Pues en esta mañana, en este capítulo 3 de Josué, encontramos 3 ejemplos, 3 maneras que Dios nos dice a nosotros para salir adelante en medio de una situación como la que estamos viendo. La primera es que dice que cuando el pueblo se alistaba para ir a Jordán, se levantaron. Lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es levantarnos. Levantarnos es como cuando alguien está caído. Y tal vez en estos momentos hay muchos caídos en el desánimo, en la tristeza, hay caídos económicamente, hay caídos emocionalmente, hay caídos en salud, hay caídos en muchas maneras, pero la primera actitud que hoy tenemos que tomar es levantarnos. Y mire que lo primero que dice la palabra de Dios es que nos levantemos, marchemos y miremos. Hermanos y amigos, el primer consejo que nos da la palabra del Señor es que tenemos que levantarnos, tenemos que mirar y tenemos que marchar. ¿En pos de qué? En aquel tiempo era mirar a los sacerdotes que llevaban el arca de Dios. Recuerden que el arca de Dios significaba para el pueblo de Israel la presencia misma de Dios. Lo que ellos tenían que hacer era levantarse y poner fijamente su mirada en quienes llevaban el arca y seguir esos pasos, y al mismo tiempo de seguir esos pasos, seguir unas instrucciones. Dense cuenta que del versículo 2 al 10 más o menos, Josué lo que hace es darle instrucciones al pueblo. Levantémonos, marchemos y miremos fijamente a los sacerdotes cómo llevan el arca del pacto. Y es lo primero que tenemos que hacer para salir nosotros de estas situaciones, levantarnos. No más desánimo, no más tristeza, no más lamentación. En nombre del Señor, levantémonos, pongamos nuestra mirada en el Señor. Recuerden lo que la Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la salvación. Recuerden que Jesucristo dijo: seguid en pos de mí. Hay un ejemplo muy maravilloso, es cuando el apóstol Pedro ve que Jesús viene caminando sobre el mar y dice: Señor, yo quiero ir donde tú estás. Y el Señor le dice: claro, Pedro, ven. Y Pedro se bajó y iba caminando sobre el mar hacia donde estaba Jesús. Solo que Pedro hubo un momento en que miró para los lados. Y cuando Pedro miró para los lados, comenzó a hundirse. Hermanos y amigos, en estos tiempos difíciles y de crisis, nuestra mirada debe estar puesta únicamente en Jesús.
no nos quedemos mirando las circunstancias que vivimos. Si nosotros miramos a nuestro lado las noticias desalentadoras, la cantidad de personas que fallecen, las personas que mueren sin esperanza y mucho más aquellos que están pasando situaciones difíciles en todas las áreas físicas, emocionales y espirituales, eso nos desanimaría. En este tiempo, hermanos, para poder pasar al otro lado, lo que usted y yo necesitamos es poner nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo. Pongamos nuestra mirada en Cristo. Número 2, sigamos atentamente sus instrucciones por medio de la palabra. Recuerde lo que dice, que la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir. Fijémonos en las instrucciones que Él nos da por medio de su palabra. Vivamos en plenitud la palabra de Dios. Esa palabra es aliento, es medicina, es luz para nuestro camino. Y así como el pueblo tenía que fijarse en las instrucciones, hoy usted y yo también debemos de fijarnos en las instrucciones que están dadas en la palabra de Dios para que nuestro caminar sea un caminar conforme a la voluntad de Él. Y eso es lo que va a agradar al Señor. Recuerde lo que dice Romanos 12:1. Hermanos, así que os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. El otro punto es que mientras vamos mirando al Señor, nos levantamos, ponemos nuestra mirada en el Señor, seguimos fielmente sus instrucciones, también debemos de caminar en santidad. Recuerde que Josué le dice al pueblo en el versículo 4 que deben de santificarse, a fin de que sepáis el camino por donde hay de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes ni ahora. Y dice al pueblo, versículo 5, y Josué dijo al pueblo, santificaos. Levantarse, poner la mirada en el Señor, fijos nuestros ojos en Él, seguir plenamente sus instrucciones, pero vivir una vida de santidad. Es indispensable vivir una vida de santidad. ¿Y eso qué significa? Que usted y yo, cada vez que vamos caminando en pos de Él, vamos santificando nuestras vidas, es decir, vamos perfeccionando nuestro caminar, vamos dejando a un lado todo aquello que no le agrada al Señor. Recuerden que a esta generación es una nueva generación, porque la primera, por infieles y por desobedientes, por no seguir las instrucciones de Dios, por no ser fieles y por caer en la idolatría, no pudieron pasar al otro lado. Pero esta generación, si quieren pasar al otro lado, deben de santificarse. Y es lo que hoy en día necesitamos hacer nosotros, santificarnos. Dios nos ha llamado a vivir una vida de santidad. Y la única manera de pasar allá, al otro lado, es andando en santidad. Ser santos porque yo soy santo, dice el Señor. Muy bueno, hermano, que sea un reto para nosotros. No ponernos a mirar cómo va el hermano o cómo va la hermana, sino cómo voy yo en ese caminar, siguiendo las instrucciones del Maestro, viviendo una vida de fe y de obediencia delante de Él, pero también una vida de santidad. Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Y esa es la manera. Pero mire que en el versículo 16 y 17, Josué le dice al pueblo, si el pueblo se levanta, si el pueblo marcha en pos de esa área, si el pueblo sigue fielmente las instrucciones que Dios les ha dado por medio de su palabra, y si el pueblo camina en santidad, el resultado es que ellos van a contemplar las maravillas y el poder de Dios. ¿Y cómo fue? Cuando los sacerdotes tocaron el agua, se detuvo el agua arriba y el agua siguió abajo. Pero no solamente fue que el agua se detuvo y pudieron pasar por el medio, sino que dice que pasaron en seco. ¿Usted se imagina? Cuando está pasando el agua queda barro, queda charco y nadie, sus pies se embarrarían. Pero la Biblia dice que ellos pasaron totalmente en seco. Es decir, cuando nosotros como hijos de Dios, cuando nosotros como la iglesia del Señor somos fieles a su palabra, caminamos en pos de Él, ponemos en práctica sus instrucciones por medio de su palabra y tenemos una vida de santidad que le agrada a Él, entonces Dios va a obrar de una manera sobrenatural, como lo hizo en aquel momento, separando las aguas, dividiéndolas en dos, como lo había hecho anteriormente dividiendo el Mar Rojo. Ahora Dios
obra de una manera sobrenatural y el pueblo puede pasar el río en seco. Y eso es que cuando nosotros obedecemos, somos fieles a Dios y conservamos nuestra fe y nuestra esperanza, accionamos el poder sobrenatural de Dios en nuestra vida, en la vida de la sociedad, en la vida de nuestra familia y en la vida de la iglesia. Mi hermano y mi amigo, en esta mañana te animo para que cumplamos con estos pasos de obediencia y vamos a ver que para poder superar esta pandemia, para poder pasar al otro lado, lo que necesitamos es el poder y la gloria de Dios manifestándose en nuestras vidas. Y eso lo vamos a lograr si caminamos en fe, en obediencia, nuestra mirada fija en Él, no para los lados, sino en una vida de santidad que le agrade y que le glorifique a Él. Esa es la manera en que nosotros vamos a superar esta pandemia, vamos a salir adelante, vamos a ir vencedores, vamos a ser una iglesia triunfadora, vamos a ser familias triunfadoras, vamos a ser individuos triunfadores, porque usted y yo tenemos la bendición de Dios. Su palabra dice que con Cristo somos más que vencedores. Que Dios te permita pasar al otro lado.